Alabado sea Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde a los hermanos en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar en el aire con este hermoso programa que se llama Hubo un cambio cuando conocemos al Cristo de la gloria. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa una vez más. Nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de que ustedes estén compartiendo con nosotros estos minutos que vamos a compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Pero antes, le invito primero que busque una Biblia, la tenga a la mano, para que me siga en el curso de estudio que vamos a estar dando, la disertación que vamos a estar dando, y vaya corroborando los textos que vamos a mencionar. Pero antes vamos a hacer una oración de invocación. Mientras yo oro, usted busca su Biblia y la tiene a la mano para aprovechar así el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Buen Dios y Padre Santo, te doy gracias porque una vez más me has concedido el privilegio de estar con mis hermanos en este programa hermoso que tú me has permitido tener para la gloria tuya, Señor, y para bendición del pueblo. Te suplico, Señor, que tú uses esta palabra de una manera especial para edificación de nuestras vidas y de cada uno de aquellos que la escuchen en un momento dado. Suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, como de costumbre, queremos dar un saludo muy especial a todos los pastores, evangelistas, líderes de las iglesias y todos los hermanos en general de la iglesia de Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Saludamos cariñosamente a nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle, que transmite su programa los lunes a las 7 de la noche, el cual se llama El Menú de Hoy. Lo transmite por Facebook y también por YouTube, que lo puede conseguir a las 7 de la noche bajo el nombre de Luis Pancho del Valle. Ahí usted va a conseguir el menú de hoy y nos vamos a gozar en la presencia del Señor con este hermoso programa. Saludamos también al pastor hermano reverendo Reinaldo Ayala, que pastorea la iglesia Juan 316, que está radicada en el número 35 de la calle Los Héroes, en el barrio El Coto, en Arecibo, Puerto Rico. Esta tarde estuvimos viendo tremendo culto que dieron ellos, lo transmitieron por Facebook y yo lo estuve disfrutando junto con ellos para la gloria de nuestro Dios. Hermosa palabra y el Señor se glorificó linda. Ellos transmiten también un culto que dan al aire libre los miércoles a las 6:30 de la tarde. Recuerde, usted va a sintonizar en Facebook JC Infralandia y ahí usted va a encontrar la programación de esta iglesia hermosa. Les bendiga mucho. Saludamos cariñosamente, también enviamos nuestros saludos a hermano y amigo Cristian Rivera Santiago de Auto Selection, allí en Aguada, en la carretera número 2, kilómetro 138 y hectómetro 9. Gloria al Señor. El hermano Cristian trabaja en ese dealer y allí tienen automóviles para todos los gustos, para todos los usos, como por ejemplo para pasear, para ir a trabajar, y tienen las famosas pick-up para el trabajo duro, y tienen el automóvil para usted ir a estudiar, para ir de paseo con la familia, a precios muy buenos y un servicio excelente. Dios les bendiga mucho. Permita al Señor que siga bendiciéndole. El miércoles a las 8 de la noche le invito a que comparta conmigo en este mismo espacio de tiempo a las 8 de la noche en el programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio, un estudio detallado de la palabra de Dios, donde no nos podemos salir del contexto bíblico, porque son verdades irrefutables y son palabras que las dijo Dios, las dijo Jesús, las dijo algún profeta, que no se pueden refutar. Y si se refutan, no tiene razón la persona que lo haga. Gloria al Señor. Miércoles a las 8 de la noche. Y el sábado a las 9 de la mañana, usted no se debe de perder el programa que transmite mi amigo y hermano evangelista Edwin González. Él lo transmite por Facebook todos los sábados a las 9 de la mañana, el cual se llama Levantando al Caído. Usted busca bajo ese nombre, puede conseguirlo en nombre de Edwin González o Levantando al Caído. Cualquiera de los dos lo va a conseguir en Facebook. A las 9 de la mañana usted se va a deleitar con ese hermoso programa. Dios le bendiga, hermano Edwin. Dios le guarde y siga hacia adelante, que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor porque Él es bueno. En esta noche le invito a que vayamos al libro del profeta Isaías.
en el capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. En esta noche hablamos bajo el tema ciegos con vista y sordos que oyen. Ciegos con vista, sordos que oyen. Una paradoja, ¿verdad? Pues ya veremos el porqué de ese tema. Gloria al Señor. El libro de Isaías capítulo 6, en el verso 9, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios le dijo al profeta, anda, di a este pueblo, oigan bien y no van a entender. Van a estar viendo, pero no van a comprender. Van a engrosar el corazón y van a agravar sus oídos para no escuchar. Y van a cegar sus ojos para que no vean, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. El Señor le está diciendo a Isaías, ve, predícale al pueblo, y cuando te escuchen, sus ojos, aunque tienen buena vista, se van a hacer como ciegos, porque no van a ver, y sus oídos, aunque están perfectos en la audición, no van a escuchar. ¿Cómo es posible que uno que tenga los ojos buenos no vea y uno que tiene los oídos buenos no oiga? Bueno, eso fue lo que Dios dijo, y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente ven y no miran y no ven, oyen y no escuchan, o escuchan y no oyen. De alguna manera, como usted lo quiere entender mejor, pero usted sabe a lo que yo me refiero. Se hacen de los oídos sordos y de la vista larga. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aleluya. El mensaje de Dios, hermanos, el mensaje de Dios para el hombre, el único mensaje que Dios ha enviado al hombre está escrito en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Sí, hay libros, muchísimos, hay miles, tal vez millones de libros que enseñan de la palabra de Dios. Hay diccionarios, hay enciclopedias, hay compendios, hay comentarios, hay exégesis, hay cuánta clase de temas usted pueda conseguir en teología, pero todos están derivados de aquí. El libro texto como tal, por excelencia, es la palabra de Dios. Por cierto, la mayoría de ellos no sirven, porque lo escriben teólogos que están fuera de contexto bíblico y no se puede creer los argumentos que presentan. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios como está aquí, natural, sin añadirle y sin quitarle, entonces es que alimenta el alma, entonces que beneficia, entonces que el Espíritu Santo la usa y hace el trabajo que tiene que hacer, o que quiere hacer, o que la persona le permita hacer. Es decir, la palabra de Dios, aunque si nosotros la miramos, tiene muchísima información. Se ha dicho que tiene un promedio de unos 32.175 versos con 1.185 capítulos. Imagínese usted todo lo que está escrito ahí, en 66 libros. Sin embargo, tanta información, Dios en su infinita sabiduría le dio la capacidad a alguien de resumir toda la información bíblica en una sola oración, en un solo pensamiento. Y comparativamente con toda la información que abarca la Biblia como tal, la oración que esa persona hizo es exageradamente corta. Y es la siguiente. El mensaje de la Biblia se traduce en, que es el tema principal de la Biblia, la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Mire usted qué sencillez. Una oración que la puede entender cualquier persona de cualquier formación intelectual. La salvación o el perdón del ser humano, o sea, que Dios le da el perdón al ser humano a través de un Salvador divinamente escogido. Ese es el tema de la Biblia en general. Gloria al Señor. Eso nosotros lo sabemos. Que la Biblia solamente habla, el principal propósito de Dios en la palabra es la salvación del ser humano. Dios siempre ha intentado dar al ser humano la oportunidad de que, dejando su estilo de vida de corrupción, conductas que Dios prohíbe en su palabra, y cuántas cosas que dañan a la persona misma.
que dañan su familia, que dañan el medio ambiente, que dañan el pueblo, dañan la ciudad. Mire, dañan el lugar de trabajo, dañan la escuela, dañan el barrio, dañan el jardín de su casa, dañan todo. Esas conductas, Dios quiere que la gente la dejen y que se vuelvan a Él y que vivan en un ambiente de cordialidad y paz, en sana convivencia con su gente, con su vecino, con todos los que los rodean. Ese es el pensamiento y el deseo que Dios siempre ha tenido. Y déjeme decirle, Dios siempre ha tenido la idea de que el ser humano acuda a Él, y Dios en la palabra ha presentado varias formas, varias oportunidades de que el ser humano se dirija a Él para ser perdonado, y siempre, en todas ellas, Dios ha tomado la iniciativa. Nunca el ser humano ha tomado la iniciativa. Son muy pocas las veces que ha habido personas que de la nada han salido diciendo yo quiero buscar a Dios, y van y se entran en una iglesia. Y aún así, Jesús dijo que cuando esas personas hacen eso es porque el Espíritu Santo los toca. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no fuere tocado por el Padre. Por lo tanto, entendemos que Dios siempre, definitivamente, toma la iniciativa para darnos la oportunidad de salvación y de perdón. Según la historia del Antiguo Testamento, cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, la gente que predicaba, tanto los profetas como los predicadores regulares, siempre fueron rechazados, y la historia del Antiguo Testamento abarca un montón de siglos. Y durante todos esos siglos fue la misma historia, rechazo tras rechazo a la palabra de Dios. Los mataron por montones, por cantidades. ¿Cómo yo puedo asegurar eso? Si fuera el miércoles, podríamos decir que es una verdad irrefutable. Aunque sea domingo, es una verdad irrefutable. Mire, permiso, apagar esto, estaba volando las páginas. El Señor Jesús, hablando en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 12, dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso es para los salvados, eso es para los que acudan a Dios, eso es para los que no sean sordos y para los que tengan la audición buena en términos de escuchar la palabra del Señor. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que está diciendo que antes de Cristo ya habían perseguido a los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Predicar la palabra de Dios. Jesús dijo también en Mateo 23, en el verso 29, ay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas eran los que estaban encargados de enseñar la ley al pueblo, y los fariseos eran la religión principal del pueblo. Eran las dos clases más altas que habían en la ciudad en los tiempos de Jesús. Los que se jactaban de que tenían la verdad y enseñaban la verdad, y de que eran los únicos con los cuales Dios quería comunión y amistad. Y los únicos que supuestamente, según ellos, ¿verdad?, eran los únicos que se acercaban a Dios y vivían cerca de Dios y que guardaban la palabra de Dios. Ellos tenían un concepto muy equivocado acerca de sus conductas y acerca de lo que Dios pensaba de ellos. Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se muestran hermosos, por dentro, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad mostráis justos a los hombres, que por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos creían que porque tenían la palabra de Dios en la mano, al parecer estaban viendo, pero estaban ciegos. Porque habían escuchado lo que los profetas habían dicho, creían que estaban oyendo, pero estaban sordos, porque estaban oyendo mal y viendo mal el mensaje que Dios le había trazado en la palabra. Y Jesús le sigue diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.
Jesús le dice, por lo tanto, ustedes mismos están dando testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entendemos entonces que en el Antiguo Testamento sí verdaderamente mataron los profetas, los persiguieron, los metieron a la cárcel, los torturaron en ocasiones, los corrieron por los montes y cuántas cosas le hicieron. Y otro lugar que Jesús cita el rechazo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está en Lucas capítulo 13, en el verso 34, que dice: capítulo 13, en el verso 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es decir, que ya Jesús estaba reconociendo y denunciando lo que habían hecho ellos en el pasado. Antes de Cristo ya habían hecho eso muchas veces. Y dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es decir, que Jesús estuvo, ¿cómo se llama eso? Consciente de que antes de él ya habían matado suficientes profetas. Y sigue diciendo la historia. Según la historia de la iglesia cristiana, es aterrador el cuadro que presenta la historia, porque déjeme decirle, la historia del Antiguo Testamento, la historia pudiera ser un poco nebulosa porque hay fechas que son confusas, porque los documentos no son muy claros y algunos son hasta posiblemente preliminares o números abstractos en muchas ocasiones. Fechas que no son muy posibles que sean precisas, pero que están más o menos por ahí cerca. Y así por el estilo. Pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento ya desde los tiempos de Cristo hacia acá, ya la gente tomaba minuta de muchas, de la mayoría de todos los sucesos en los países. Los reyes siempre guardaban minuta de todo lo que sucedía. Y gracias a esas minutas que se conservan en la historia, estos escritos que se han conservado por siglos, nosotros tenemos hoy en día una información que es casi precisa en lo que se dice en la historia de la iglesia cristiana. Y es un cuadro aterrador, un cuadro que da miedo, aparte de que da compasión y lástima, el ver la cantidad enorme en que los religiosos de sus tiempos, la iglesia de Roma, mató a los cristianos que predicaban la palabra de Dios. Dije la iglesia de Roma, no me equivoqué, porque verdaderamente eso es lo que dice la historia. Fueron los que mandaron a callar la voz de aquellos que hablaban la palabra de Dios. Yo no tengo la culpa de que eso haya sucedido. Sin embargo, sí tengo la encomienda de parte del Señor de hablar la palabra de Dios como está. Y los que son enemigos del Evangelio, si uno menciona que fueron enemigos del Evangelio, uno no está pecando porque lo está diciendo como es. Y la iglesia de Roma ordenó la ejecución en diferentes formas, en diferentes martirios, a todos los predicadores, empezando por los apóstoles, empezando por Cristo mismo, y después los apóstoles, y así por el estilo, muchísimos miles de los demás hermanos que continuaron predicando. Y déjeme decirle que todavía lo están haciendo. Lo que pasa es que ahora se llaman de otra manera y están organizados de diferentes formas. Pero todavía la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Hoy día, con tantas leyes, aunque tenemos tantas leyes que nos garantizan libertad de culto y libertad de expresión, como quiera, todavía en el mundo hay gente con visión que no está perfecta y otros que son ciegos espirituales y otros que son sordos espirituales. Como dije hace unos minutos, aunque tienen la visión buena y aunque tienen la audición buena, son sordos, son ciegos, porque escuchan la palabra de Dios y es como si no la escucharan. Ven el predicador, entienden el mensaje, hasta aplauden. Y déjeme decirle, hay personas que hasta dan ofrendas
Inclusive hay personas que son miembros de iglesias y todavía están sordos y ciegos. Eso parece una cosa que como que no cuadra, ¿verdad? Eso parece como una cosa que es incoherente. Pues no. En muchas congregaciones están gente que todavía están ciegos, aunque están viendo lo que se está enseñando. Son sordos porque no están escuchando con atención y dándole la atención debida a lo que se está diciendo. Son ciegos porque no están viendo con los ojos del Espíritu el cambio y la transformación que Dios está haciendo en el creyente. Y conocen gente que eran unos etcéteras en la sociedad, que ahora son gente de Dios. Gente que antes eran un estorbo público, hoy son personas prominentes, algunos de ellos muy prominentes, productivos en la sociedad, trabajadores, empresarios, profesionales. ¿Cuántas cosas más podríamos decir de gente que fueron unos etcéteras en la sociedad? Y gloria a Dios por el Evangelio, que fueron transformados, cambiaron su conducta, empezaron a vivir vida nueva en Cristo Jesús, porque hubo un cambio cuando conocieron al Cristo de la gloria. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasan, las cosas viejas pasan, y empieza a vivir en un nuevo ámbito de vida. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente que somos predicadores del Evangelio, cuando nosotros hablamos del Evangelio a la gente, dicen, pero ¿convertirme de qué? ¿Por qué yo me tengo que convertir? ¿De qué? Pues mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese ha sido el deseo de Dios a través de todos los siglos, que el ser humano venga a Él para que se convierta, para que sea transformado, para que tenga un cambio y empiece a actuar como debe de actuar, como Dios exige en su palabra que actúe. Que ya no sea un estorbo público, sino que sea alguien productivo en la sociedad. Y sigue diciendo, todo esto proviene de Dios. Dios toma la iniciativa, se lo dije. Lo dice la palabra del Señor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él a través de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nos concedió el privilegio de poder anunciarle a usted que podemos ser reconciliados con Dios a través del Evangelio de Jesús. Dios estaba en Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, perdonando todos sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia del Señor, la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, dice el verso 20, así que nosotros, está hablando de los creyentes, de los cristianos, de todos los que predican la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, representantes de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Dios usa a sus siervos para rogarle a las personas que vengan a Dios, que vengan al Señor, que lo conozcan, que acepten el Evangelio, que se conviertan de sus malos caminos al Evangelio. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, por favor. Eso es lo que dice ahí la palabra. Eso es lo que dice el Evangelio. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, que nosotros somos los que estamos encargados de llevar esta palabra. Y no tenemos que tener una credencial en el bolsillo de un concilio o de una yo no sé quién para ser un predicador, ¿sabe? Muchas personas por ahí se jactan con el título que tienen porque son predicadores de yo no sé qué, pero eso no es lo que estamos hablando, no. Estamos hablando de cualquier creyente que haya tenido una experiencia gloriosa con Dios, habla de la palabra de Dios, ese es un predicador. Predicador no es necesariamente el que tiene una credencial. Hay muchas personas, hay miles de personas con credenciales
de las entidades más importantes y prominentes del país, y su predicación no sirve. No sirve porque predican el evangelio mezclado con basura espiritual, cosas que le añaden para darle color a la Biblia, para que sea más atractivo a las personas. Lo que hacen es que adulteran la palabra y la palabra pierde efecto, porque le están vendiendo mentiras. Y muchos están creyendo a esas mentiras y están confundidos, y después optan por irse de ese lugar porque encuentran y saben, se dan cuenta que los han engañado. Y entonces, decepcionados, dicen: yo no quiero saber de religiones. Y tienen razón. Las religiones tienen el mundo esclavizado. Las religiones tienen el infierno lleno de personas que fueron religiosos. Fíjense lo que estoy diciendo, las religiones. Pero Cristo no es una religión, el evangelio no es una religión. Esto es un estilo de vida nuevo en Cristo, una vida nueva. El cambio que el Señor hace en nuestras vidas cuando le conocemos. La gente oye el evangelio, saben que es positivo, saben que trae cambios, saben que trae bendición. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí: tú eres así, tú tienes lo que tienes? Yo no tengo mucho, ¿verdad? No, lo que tengo es una casita que el Señor me permitió tener. Pero ellos dicen eso: tú tienes esa casa, tú te mantienes bien porque pues como tú estás en la religión, como tú estás en la iglesia. Pero yo no, yo como tengo el vicio. Eso me dicen la gente, ellos entienden, hermanos. En Cristo hay bendición, ellos lo saben, ellos lo dicen, lo confiesan con su boca, pero no se dan cuenta, están ciegos, están hablando cosas que no saben que para ellos también es buena. Y otros es que, por otro lado, difaman la iglesia, dicen que la iglesia no sirve porque esto y lo otro, y empiezan a decir cosas. Pero si ellos quieren ser, yo le dije a uno una vez: si tú no quieres ir a la iglesia porque tú eres demasiado de bueno, y en la iglesia hay gente mala, y empezó a señalarme hermanos que eran malísimos según él, y no iba él dijo: yo no voy a la iglesia porque allí está fulano y fulano y fulano que son bien malos, y yo no quiero estar con esa gente. Y yo le dije: pues mira, tú tienes un problema serio, porque si tú no te vas a la iglesia ahora mismo, cuando ellos, como son tan malos, cuando se mueran van para el infierno. Eso es lo que la palabra enseña. Yo no tengo la culpa de que Jesús haya dicho eso. Eso lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Lo voy a leer para que no digan que yo estoy amenazando, metiendo miedo a esas cosas. Está Jesús hablando de los buenos y los malos el día del juicio. Lean el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo. Y Jesús dijo: entonces le responderá el rey diciendo: de cierto, en cuanto no hiciste favores y bienes a los hermanos, a tus hermanos, a tus semejantes, a mí tampoco lo hiciste. Irán los que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Irán los que se convirtieron al Señor a la vida eterna, y los que no quisieron aceptar al fuego eterno. Entonces, yo no tengo la culpa de que la Biblia diga eso, pero estamos hablando de gente que quieren señalar y justificarse. Y ese hombre me dijo: yo no voy a la iglesia porque allí está fulano, es bien malo. Y yo le dije: pues tú tienes un problema sumamente serio, porque como él es tan malo, él va para el infierno. Y yo, siendo tú, no quisiera estar con él junto. Si no quieres estar con él junto aquí en la tierra, ¿cómo será en el infierno junto con él? Mejor me voy para la iglesia, que él se vaya para el infierno, y tú te vas para la iglesia, te vas para el cielo con nosotros. Y me dijo que eso eran cuentos, que no iba para ningún sitio. ¿Usted sabe qué? Poco tiempo después se convirtió el evangelio, y hoy en día es un tremendo siervo de nuestro Dios. Ese es el evangelio que nosotros presentamos. El evangelio y el poder de Dios, que no importa el concepto que la persona tenga de sí mismo o de Dios o de la palabra de Dios, Dios tiene siempre la iniciativa presente para que esa persona venga a sus pies y sea alcanzado y tenga de misericordia. Y Jesús dijo en el capítulo 10 y verso 3 de Lucas: vayan y prediquen el evangelio, yo los envío como corderos en medio de lobos. En otras palabras, nos advirtió que nos íbamos a encontrar con muchos obstáculos. También en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 33,
Jesús le dijo a los discípulos y por lo tanto se lo dijo a la iglesia, porque la iglesia es continuación del ministerio de los discípulos. Jesús les dijo, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En otras palabras, cuando usted predique y la gente sea sorda y ciega a su mensaje, siga predicando, no se detenga, no desista del llamado que Dios ha hecho. El fruto lo da el Espíritu Santo. Usted siembre la palabra, usted predique la palabra. A nadie me escucha. La gente no se convierte, predique la palabra. Usted no tiene idea de lo que Dios hace con esa palabra que usted está predicando. Cuando usted menos se imagina, usted va a encontrar fruto. Y póngale que no lo encuentre. Yo le digo al Señor, yo no tengo que enterarme de quién se salvó, quién no se salvó por mi predicación. No, yo no tengo que enterarme de eso. El que tiene que enterarse eres tú y glorificarte tú. Que el reino de los cielos se beneficie con mi trabajo. Tú me mandaste a predicar, no me mandaste a convertir gente. Eso sí, tenemos que cuidarnos de hacerlo bien y de vivir una vida rescatada para el Señor, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y respalde nuestra predicación. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta noche lo dejamos hasta aquí. Recuerda, no me dejes solo el miércoles a las 8 de la noche en Verdades Irrefutables de Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. En esta noche queremos saludar cariñosamente, con mucho afecto, a nuestro hermano evangelista y pastor, hermano Juan Pablo González, allá en Chile. Dios te bendiga, hermano Juan Pablo. Hermano Santo Chávez, Dios te bendiga, Santito. Hermana Rosita Román, mi prima de Lares. J.C. en Fralandia, Dios le bendiga, hermano, varón de Dios. Bendiga la iglesia, Juan 3:16, allá en Arecibo. Nuestra hermana Carmen Scott en Maryland, Connecticut. Dios le bendiga, hermana Carmen, y bendiga a toda su familia. Pastor Pancho del Valle. Recuérdese, mañana a las 7 nos vemos con Pancho en el menú de hoy, a las 7 de la noche en Facebook y también en YouTube. Migdalia, mi hija, nuestra hija, siempre digo mi hija, pero es nuestra hija. Y Abby, nuestra nieta, y nuestro yerno evangelista del Señor, Denis Pérez. Dios te bendiga, Denis, Dios te bendiga, Migdalia, y Dios te bendiga, Abby. Y nuestra hermana Aida Agudo, de Maryland, Connecticut. Dios te bendiga, Aida, Dios te bendiga mucho, y bendiga a tu hermosa familia. Le invito para que el próximo domingo también nos volvamos a ver aquí en el menú de hoy, ¿no? El menú es tuyo, no te lo voy a robar, aleluya. En el menú de hoy nos vemos mañana a las 7. El domingo nos vemos a las 8 aquí en este programa Hubo un Cambio. Gracias por haber estado con nosotros, oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te agradezco esta bendición que tú me has permitido de poder hablar tu palabra. Te suplico que alguna persona que haya estado lejos de ti, Señor, porque escuchó pero no oyó, o miró y no vio bien, pueda, Señor, en esta noche el Espíritu Santo aclarar esa audición y esa visión espiritual de esa persona o de esas personas que sabemos que son muchos los que lo están escuchando, los que la van a escuchar. Señor, yo te suplico que tú hagas el trabajo que tú quieres hacer en el ser humano para que venga a tus pies, se convierta al Evangelio y crea en ti. En el nombre de Jesús yo te ruego estas cosas. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el miércoles a las 8. Nos vemos mañana en el menú de hoy. Dios te bendiga. Que tenga buenas noches y felices sueños. Aleluya.